Padre, Padre, Espíritu, 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 deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo. Cristo, Cristo. Bienvenidos. La Iglesia El Camino de la Fe presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo. Programas que se transmiten los días lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana. Este día, el mensaje de la palabra de Dios estará tomado de las páginas del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, de los versos 1 al 11. Y el tema de esta prédica es creyentes que no le creían a Jesús. Y para compartir este mensaje de vida eterna, queda con ustedes el pastor Natividad Ramos. Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos. Gracias a Dios antes que nada por la bendición que nos concede de estar aquí detrás de estos micrófonos para reflexionar sobre preciosas verdades bíblicas que esperamos sean bendecidos, que sus corazones sean llenos de alegría, de gozo y que su vida en Cristo sea enriquecida. Gracias por supuesto a todos nuestros hermanos del auditorio y gracias también a los obreros de la caída de la tarde que siempre están muy al pendiente con su cuaderno, su pluma, para anotar las peticiones muy particulares por las cuales ellos han de orar. Gracias a Dios entonces por ellos. Bueno, mis hermanos, pues entonces ustedes saben que tenemos muy cercana la Semana Mayor y he estado predicando mensajes alusivos a estos acontecimientos. Y esta noche yo voy a tomar el Evangelio de Juan en el capítulo 14 y voy a hacer esta aclaración. En realidad estos capítulos son los más cercanos al momento de su crucifixión. Los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 son capítulos de las cosas que sucedieron, que se dijeron, que Jesús dijo la noche que fue aprehendido. Por eso digo, estos capítulos son los más cercanos a la crucifixión. Y al mismo tiempo son capítulos de las cosas que Jesús les dijo en exclusiva a sus apóstoles. Por consecuencia, a estos capítulos los he llamado solo para creyentes. Nada tienen que ver, no está hablándole al auditorio, está hablando de manera privada, solo con ellos. Así que esta noche voy a leer en el capítulo 14, del verso 1 al 11, que dice las palabras que el Señor Jesús les dice a los discípulos. Pensando precisamente en que el capítulo 13, yo le llamé el capítulo de las malas noticias. Y las noticias que les dio en el capítulo 13 los habían alarmado y además los habían confundido. Por eso el Señor Jesús empieza el capítulo 14 con esta declaración. Les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muy bien, pues dije, estamos en este capítulo 14, que son los capítulos más cercanos a la aprehensión de Cristo y los más cercanos a la crucifixión. Y se considera que este capítulo 13 y el 14 fueron cosas que Jesús les dijo mientras estaban en el aposento, en aquel lugar donde tuvieron la cena de Pascua, donde se instituyó la Santa Cena además. De tal manera que del capítulo 15 hasta el 17 son cosas que Jesús dijo camino al Getsemaní. En alguna de las calles de allí de Jerusalén se dieron estas charlas. Así que con ese entendimiento de cosas, yo voy a entrar al mensaje de esta noche. De tal manera que yo dije que el capítulo 13 fue el capítulo de las malas noticias. En ese capítulo 13 dice que les anunció su muerte, cosa que fue sumamente difícil para ellos asimilar. ¿Por qué razón era difícil? Porque la doctrina enseñada a los judíos no iba en ese sentido. La doctrina judía no preveía la posibilidad que el Mesías tuviera que morir. Así que no es nada de sorprendente que no hayan podido entender el anuncio de su muerte. Y aún no asimilaban eso cuando el Señor Jesús les agrega otra cuestión más y les dice: uno de vosotros me ha de entregar. Por eso observe, puras malas noticias. Evidentemente esa noticia los conmocionó, pero luego les dice otra cosa más: solo un poco había estar con ellos. Y por último, por si faltaban más malas noticias, le dice a Pedro que habría de negarlo. Bueno, todo eso, si lo juntamos, debió sin duda parecerles que era el fin de todas sus esperanzas, que habían dejado todo por acompañarlo, por seguirlo, que creían en él, pero que entonces todo se venía para abajo, que en eso iba a terminar todo lo que habían hecho todos estos años, que de todas las cosas que Jesús les había prometido. Ahora, por supuesto que sus corazones se llenaron de sentimientos, de los sentimientos más encontrados y de temores. Y al reflexionar en eso que les ha dicho, en verdad, más bien pareciera que buscaba decepcionarlos, que es muchas veces que el Señor usó este estilo que causaba esa decepción. Y fue en ese estado de cosas que entramos al capítulo 14 donde está el mensaje. Cuando entramos al capítulo 14, mis hermanos, Judas ya se ha ido.
Y por lo que les va a decir en este capítulo 14, resulta que ahora Jesús buscará consolarlos. Es decir, ellos se intranquilizaron, se perturbaron, se llenaron de temores, de confusiones. Y entonces por eso el capítulo 14, el Señor de inmediato intenta consolarlos. Aunque sería consolarlos sin cambiar lo que ha dicho. Y mire cómo les dice, de ahí la razón de este versículo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O dicho de otra manera, deben creer en mí en la misma manera como creen en Dios. Note que se ha dado un cambio de lenguaje, porque esta es una declaración muy íntima, porque era una noche de intimidad, que deben creer en Él, de la misma manera como creían en Dios. Pues para salud espiritual y moral de los discípulos, lo más necesario era restaurar la confianza. La intención de Jesús es que confíen en Él, aunque haya dicho lo que haya dicho, aunque esté pasando lo que esté pasando, aunque en realidad era también un reclamo para que aprendieran a creer en su persona, en sus palabras. Y esto parecería increíble, que la noche en que Jesús fue aprehendido, pocas horas antes de la crucifixión, todavía ellos no le tenían plena confianza. Pues en toda circunstancia, lo que hace a cualquiera salir bien librado de cualquier duda, de cualquier problema, es que mantenga su confianza en Cristo. Alabado sea Dios. Eso es fundamental. Pero, hermanos, veamos esto desde otra perspectiva. Jesús empieza a probar con eso que hizo en el capítulo 13, de darle tanta mala noticia. Estaba probando hasta dónde llegaba la confianza que le tenían, que tanto creían en Él. Y yo creo que esta es una cuestión muy importante, porque en la iglesia cantamos, nos gozamos, pero una cosa muy distinta es qué tanto le crees, qué tanto confías en Él. Porque luego, en el momento de crisis, sale la deficiencia de la duda. Y la coyuntura en la cual el Señor hacía esa prueba fue justo en un momento cuando estaban llenos de confusión. Allí es que en medio de nuestras confusiones y temores, cuando las deficiencias que traemos en el alma son sacadas a la luz. Alabado sea Dios, porque estamos siendo llevados a un punto de quiebre. Pero veamos, volvamos a esto. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Y no es ocioso, quiere decir que era la condición en que ellos se encontraban. No se turbe vuestro corazón. Y es aquí donde digo que para quien Jesús es confiable, esas poquitas palabras de no se turbe vuestro corazón debieron ser suficientes para calmar sus temores, para que tuvieran paz, para que tuvieran seguridad. De esas veces cuando usted llega a decir, no sé qué esté pasando, pero si el Señor lo dijo, entonces yo voy a tomarme de esas palabras y voy a decir tan solo porque el Señor lo dijo. De tal manera que Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón. Grave esto. Creerle al Señor Jesús es dar por hecho que todo lo que Él dice es cierto, tan solo porque Él lo dijo. Yo espero que este mensaje, esta reflexión, usted la ponga en su alma, porque aprender a dar por hecho que si el Señor Jesús lo dijo, entonces las cosas así son, lo va a sacar a usted de muchas confusiones, de muchos conflictos, de sus temores.
Pero con ellos no sucedió así esa noche. Esas palabras de Jesús, si ellos hubieran confiado en Él, con esas palabras, ellos debieron decir, no sabemos, pero nomás porque el Señor lo dijo. Y si Él dijo que no se turbe, yo voy a estar tranquilo. Alabado sea Dios. Para sus dudas, esas palabras que el Señor Jesús les acaba de decir, mis hermanos del auditorio, increíble, resultaron que no eran suficientes. Pero en el momento en que se descubre que las palabras del Señor Jesús no fueron suficientes para traerles confianza, en realidad el Señor está exhibiendo y sacando a luz una deficiencia que había en el alma de ellos y que quería ser corregida. Y es cuando el Señor va al corazón del problema, del que tanto le creían. Si usted hiciera una revisión de hechos, yo no sé si usted esté pasando por un tiempo difícil. ¿Qué tanto le cree usted al Señor? Si la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Cree usted que así son las cosas? Si Jesús dijo que tenemos un Padre excelente en los cielos, que siempre nos oye en su nombre, entonces sí es cierto. Hermanos del auditorio, demos por hecho que lo que el Señor Jesús dijo, así es. Porque o le cree o no le cree. Y en el intercambio de palabras que tuvo con ellos, a partir de esa cuestión, descubre que eran creyentes que no le creían. Piense eso. ¿Hasta dónde usted le cree al Señor? Esa es la intención de este mensaje, que usted descubre en su corazón qué tanto le cree al Señor. ¿Es capaz, bajo tiempos difíciles, de decir, no más porque el Señor lo dijo? Viera qué saludable es tener esa confianza. Yo tengo esa confianza. Y en su afán de consolarlos, resulta que Él hace un despliegue de generosidad. Y sin duda día les voy a hacer esta revelación. Y les hace una revelación gloriosa, les regala una exclusiva. Era para que se consolaran. Y les dice, miren, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les dice luego que es un lugar espacioso. Y que a pesar de eso, ninguna morada estará vacía. Les está abriendo el futuro, les está abriendo el horizonte de la eternidad. Y a esa revelación, el Señor Jesús le suma otro regalo, otra revelación muy gloriosa, que aunque ya no estaría con ellos, Él iba a su Padre, pero que volvería por ellos, que los tomaría para llevarlos a la casa de su Padre. Y aprovecho para decir que esta declaración de volveré por vosotros es la materia prima de donde nace la gloriosa y hermosísima doctrina del arrebatamiento de la iglesia, a pesar de que digan que no hay arrebatamiento. Alguien me decía, no, la iglesia va a estar en la gran tribulación. Y yo le dije, pues yo no soy nadie para impedírselo. Si usted quiere quedarse a la gran tribulación, pues quédese. Pero yo le creo al Señor Jesús. Él dijo que volvería por nosotros, para llevarnos. Él viene para llevarse a los suyos. No me diga que estas palabras no eran palabras sumamente consoladoras. Pues con todo y eso no lograba consolarlos. Y aquí digo, y si Él lo dijo, entonces con que Él lo haya dicho es más que suficiente. ¿Podría usted aprender a partir de esta noche, mis hermanos del auditorio, a decir, hermano Ramos, yo voy a aprender ese lenguaje y decir, si el Señor Jesús lo dijo, entonces yo lo doy por hecho? Y usted va a encontrar que el Señor no lo defraudará jamás, porque Él no miente, porque Él cuida sus palabras para ponerlas por obra. Sí habrá arrebatamiento de la iglesia, aunque haya creyentes que eso no lo crean y que lo pongan en duda.
Es que siempre hay creyentes que no le creen. Si es Jesús que dijo que volvería por su pueblo, de por hecho que volverá por su pueblo. Pero si usamos el mismo principio de la fe, diríamos que basta con que Él lo haya dicho. Jesús sí volverá por los que han creído en Él. Y sí hay moradas eternas en la casa de su Padre. Y sí son como Él dijo que eran, porque Él no miente. Nunca hubo engaño en su boca. Dígame una cosa, ¿es capaz de usted decirle a su alma, alma mía, confía en Él? Él no miente. Alabado sea Dios. Ponga ese lenguaje en su corazón. Si el Señor lo dijo, con eso tengo. Los hermanos, los discípulos, debieron entender que bastaba con que Él hubiera dicho. Sin embargo, esto no ha terminado. Que debían entender que había mucho futuro. Porque ellos pensaban que en eso estaba terminando todo. No, no estaba terminando. Lo glorioso y grandioso iba a empezar. Pero cosa increíble, hermanos. Cosa increíble, hermanos. Pocas horas antes de ir a la cruz, habían salido en sus corazones esas dudas ocultas que a veces traemos en el alma. Yo le digo una cosa, no tengo del Señor Jesús ninguna duda oculta. Le creo con todo mi corazón. Pero Jesús insistía en hacerles entender que Él no los había hecho abrigar falsas esperanzas. Sin embargo, usted me podrá decir, hermano Ramos, ¿y cómo sabe que ellos no le creían del todo? Muy bien, pues entonces acerquémonos más a esto que está sucediendo. Al hablarles de las moradas que había en la casa de su padre, les asegura y les dice que ellos saben a dónde va. Y aún más les dice que saben el camino para llegar al Padre. Y es entonces cuando sucede lo que yo llamaría el colmo de las cosas. Y las cosas dan un giro inesperado. Y lo hacen en labios de Tomás, de quien desde luego el no creer las cosas sería lo más lógico. Tomás, el siempre incrédulo. Sí, solo que esta vez era la opinión de todos. Tomás tomó la palabra y habló en plural, habló en representación de todos. Solo que nadie mejor que Tomás para decir, no lo creemos. En mejores labios no podía estar esa declaración. No creemos así como tú dices las cosas. Escucha a Tomás, escúchelo. Rechaza la versión de Jesús. La versión de Jesús es que sabían el camino y que sabían a dónde iba. Tomás dice que no eran así las cosas, que no saben a dónde va y que tampoco no conocen el camino. Le dice esas dos cosas. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos conocer el camino? ¿Qué le parece? No me diga que esto no estaba sacando a flote lo que traían en el alma. 3 años anduvieron con él y todavía la noche en que Jesús fue aprehendido, entregado, todavía no le podían dar crédito en todas las cosas. Qué pena. Yo no sé cuántos años tenga usted de conocer el Evangelio, de conocer a Cristo Jesús. Yo no lo sé. Pero revise su alma, revise su corazón, revise sus expresiones, sus palabras. No en los momentos en que todas las cosas están bien. No, revíselas en los momentos en que todas las cosas parecen una tragedia, que todo está mal, que todo son malas noticias. Como fue en este caso, el capítulo 13, el capítulo de las malas noticias. Tomás cree que no sabe nada. Y se declara ignorante de eso. Que él ignora sobre eso de lo que Jesús ha hablado. Que él no sabe nada de eso.
Pero eso que Tomás ha dicho, véalo de otra manera. Y me va usted a disculpar, pero era igual a desmentir a Jesús. Tú dices que conocemos a dónde vas. Tú dices que sabemos a dónde vas y que conocemos el camino. Pues yo te digo, nosotros te decimos, porque habló en representación de todos, nosotros te decimos que no sabemos ni una cosa ni la otra. No me diga que no es desmentir al Señor Jesús. Y para haber opinado en representación de todos, evidentemente hubo consulta entre ellos, hubo comentario de eso que el Señor, y todos dijeron, yo no le entiendo y no sé a dónde va, ni conozco ese camino que Él dice. Se declaran incapacitados para saberlo, que Él no sabe nada. Y es desmentir a Jesús. Resultaron todos con que ni sabían, ni conocían. Alabado sea Dios. Y esto es, yo digo, sería vergonzoso y agraviante. ¿Acaso alguna vez Jesús les había mentido? Y es cuando Jesús trata de razonar con ellos y les dice a Tomás, es que yo soy el camino, la verdad y la vida, Tomás. Nadie viene al Padre sino por mí. Y alguien dijo, sin el camino no podemos ir, y sin la verdad no podemos saber, y sin la vida no podemos vivir. Y voy a insistir, yo espero que usted esté junto conmigo como si estuviéramos siendo testigos de lo que ahí estaban comentando. ¿Se ha dado cuenta de lo que ha sucedido? Yo quiero que usted observe el detalle. El Señor Jesús empezó intentando consolarlos. Primero todos llegaron, inclusive hasta peleando. Se lava los pies, se toma la cena de Pascua. Judas se va, evidentemente, se instituye la Santa Cena. Y ahora, llenos de desconfianza, rechazaron categóricamente que sabían y conocían el camino del que Jesús les hablaba. Y entonces el Señor, para quitar sus temores, intentó consolarlos. Les está diciendo promesas. Sin embargo, mira en lo que ha llegado esta charla. Resulta que ahora está buscando que le crean. Ya no consolarlos, simplemente que le crean. ¿Pero acaso el Señor se había equivocado al escogerlos a ellos? No. Lo que sí quería esa noche de entrega era exhibir la incredulidad que aún había en sus corazones. Quería sacar todavía ese rescoldo de la incredulidad. ¿Cuánta incredulidad iremos cargando en el alma a pesar del tiempo de conocer al Señor Jesús? Piense eso, piense eso. Incredulidad que se expresa con quejas sobre Él, como si Él no cumpliera sus promesas. Yo digo, ¿hasta dónde somos creyentes que no le creemos al Señor? ¿Qué cosas ha expresado usted ahora que ha sido sometido a prueba? ¿Se ha quejado de Él? ¿Ha comentado que entonces dónde estaba el Señor cuando a usted le sucedieron tal o cual cosa, cuando que Él prometió cuidarnos? No es una manera de decir que lo que Él dice no es la verdad. Pero sí Él dijo que Él nos guardaba, que Él nos cuidaba y que luego había de enviar al Espíritu Santo para que fuera nuestro guardián, nuestro cuidador, nuestro guiador. Entonces eso es verdad. Si Él lo dijo, entonces es cierto. Y nos dice en el verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero lo significativo, de mis hermanos, es que les ha dicho lo mismo que le dijo a los incrédulos de Jerusalén. Las mismas palabras que les dijo a los incrédulos de Jerusalén son las mismas palabras que ahora les dice a estos.
porque la incredulidad, el capítulo 8, versículo 19, Jerusalén, en el capítulo 8, versículo 19, no eran distintos en su no creerle, aunque sí lo eran. Por eso los confronta con eso de que los hacía diferentes a los otros incrédulos. Pues les dice, desde ahora le conocéis y habéis visto ¿a quién? Al Padre. Con esta charla Jesús está llegando al corazón de sus temores. Las dudas de los creyentes son por no conocerle a Él. Por eso las dudas que los creyentes manifiestan siempre. No muestran confianza e intentan de nuevo que le crean. El Señor Jesús intenta de nuevo que le crean. ¿Cómo era posible que la noche en que iba a ser entregado todavía andabas trabajando sobre eso sus corazones? Y ahora ya no es Tomás, ahora es Felipe, que le dice, pues muéstranos al Padre y nos basta. Tú dices que conocemos al Padre, pues muéstranoslo. Felipe condiciona al Señor. Y Jesús le dice, tanto tiempo, que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que conoce a Jesús conoce al Padre, porque Jesús expresa lo que es el Padre y dice lo que el Padre dice. Las palabras de Felipe desmentían de nuevo la versión que Jesús les había dado. Algo así como, ni lo conocemos ni lo hemos visto. No me diga usted que no era desmentir. La respuesta de Jesús, preciosa, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bien dice la carta a los hebreos que Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero que en estos últimos tiempos nos habló por el Hijo. Y le voy a decir una cosa, mayor revelación que la que el Hijo trajo no puede haber. Jesús es el tope de toda revelación. ¿No has visto? Y la respuesta de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, ¿cómo me pides lo que ya tienes? Es práctica muy común en los creyentes condicionar al Señor. Usted sea sencillo, solidarícese y diga, nomás porque lo dijo. Yo no me le voy a poner enfrente para decir que no creo lo que él dijo. ¿Cuántos dicen? Yo le he pedido que él haga o que me dé esto o lo otro, y si él lo hace, yo creería. Discúlpeme, pero ese es el grito de los Felipes de todos los tiempos. Muéstranos y nos basta. Pero el Señor Jesús ha hecho por muchas cosas y no les ha bastado. Al que no le basta un poquito, no le basta nada. Y en el verso 10 toca la deficiencia de ellos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La verdad es que el que no quiere creer, no va a creer de ninguna manera. Y otra vez digo, ¿cómo es posible? Creyentes que no le creían. Pero yo le voy a decir una cosa, está lleno en la iglesia de creyentes que no le creen todo al Señor. Sí, Señor. A la hora de que les corresponde decir si el Señor lo dijo, entonces con eso tengo, es cuando se quiebran sus palabras. Es cuando se cambian las versiones. Y eso entonces cuando Jesús hace algo que yo digo, no se hace con creyentes. Ahora es Jesús el que les pide, según el verso 13, ¡qué vergüenza! Fíjese bien, según el verso 11, última parte, creedme por las mismas obras. Oiga, qué vergonzoso, qué penoso. Es igual a decirles, si no aceptan mis palabras, entonces créanme a mis obras. Intentó consolarlos y ahora está terminando diciéndoles que le crean. ¿Qué le parece? Acepten mis testimonios solemne, pero si a pesar de todo lo que han visto en mí, en tanto tiempo que han andado conmigo, no es suficiente. El tanto tiempo que usted hace que se convirtió al Señor todavía no le basta.
Entonces dice el Señor, créanme por las obras. Si mis palabras no son suficiente aval para que crean en mí, si no son garantía, entonces vean mis obras y créanme por mis obras. Porque todas esas obras que he hecho son la prueba que todo lo que he dicho es verdad. ¿Ve cómo es que el Señor estaba sanando su incredulidad? Incredulidad a su persona, incredulidad a sus palabras, deficiencia en lo que creían de Jesús mismo. Era una deficiencia de fe personal. Yo le pregunto esta noche, mi hermano, ¿cómo está su fe en la persona de Cristo? ¿Cómo está su fe en la persona de Cristo? Pero el Señor ha empezado a ministrar a sus pobres almas y ahora va más allá de lo que ha dicho y les da la más fuerte de las seguridades, de otro secreto más que va a darles y de nuevo le pone el corazón. Es la fe en su persona. Note cómo eso se repite. La fe en Él es el fundamento de todas las cosas. Y les dice, el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará. Es decir, así como ven las obras que yo he hecho, si creen en mí, entonces ustedes harán lo que yo hago. Porque entonces creerán las palabras del Padre, pero luego los escala. Y mayores cosas que éstas hará, por cuanto yo voy al Padre. ¿Lo ha visto? Sigue insistiendo en la deficiencia de la fe en Él. Primero fe en su persona. Y los milagros los pone como cosa secundaria. Su fe en su persona es el asunto principal para todo creyente. La fe principal no puede ser sustituida. La fe personal en Cristo no puede ser sustituida por el valor de los milagros. Los milagros jamás deben suplantar la exigencia de tener usted una fe en Cristo Jesús. Es increíble, pero esto los había espantado. Se habían sentido sacudidos en su alma, de veras confundidos. Pero en el capítulo 15 vamos a descubrir en realidad qué era lo que estaba pasando. Ya Judas se había ido. Ya era una rama que le habían cortado. Resulta que en el capítulo 15 se descubre que todo esto que Jesús estaba haciendo de sacudirlos era porque su Padre los estaba podando para que llevaran fruto, más fruto y mucho fruto. Padre eterno, esta noche yo he ministrado a tus hijos, a tu pueblo, a tantos de tus redimidos que tienen muchos años de conocerte, pero que todavía tus palabras no les bastan. Todavía no son capaces de decir, nomás porque lo dijo. Todavía no son capaces de decir, me tomo de sus brazos firme y acepto y lo doy por verdad, tan solo porque Él lo dijo. Padre, esta noche yo te ruego que tu Espíritu Santo me apoye, de tal manera que las palabras que han llegado al corazón de tus hijos en el auditorio se conviertan en una realidad. Que los creyentes cambien su lenguaje y aprendan a decir con toda seguridad, no más porque Él lo dijo. Creo que esta es una de las declaraciones más preciosas de la confianza que los hijos de Dios pueden tener en el Cristo glorioso. Padre eterno, que esta noche tu pueblo sea bendecido y que cambien las cosas, que hagas un milagro, de tal manera que el lenguaje de muchos creyentes ahora mismo se ha cambiado y se ha convertido en confianza en tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, por Cristo el Señor. Amén. Escucha este precioso canto. Gracias, Jesús,
gracias yo te doy. Gracias Jesús por poner en mí felicidad para compartir la vida y amor que solo hay en ti. Voy caminando por el sendero que nos enseñaste antes de partir. Yo soy el camino, fueron tus palabras. Nadie va al Padre si no es solo por ti. Y hoy mi corazón está lleno de ti y solo puedo cantar y alabarte así. Voy caminando por el sendero que nos enseñaste antes de partir. Yo soy el camino, fueron tus palabras. Nadie va al Padre si no es solo por ti. Y hoy mi corazón está lleno de ti y solo puedo cantar y alabarte así. Precioso cantar de nuestro hermano Luis Fernando de León de Guatemala. Este canto me produce una felicidad, ahora sí, además una felicidad campirana. Alegre por el camino, alabando a Dios. Padre eterno, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque en tu misericordia nos has hecho bien. Y esta noche es una noche de creer tan solo porque tú lo has dicho. Y las peticiones de los hermanos que han sido presentadas, Señor, es porque creen que tu palabra es verdad. Entonces cúmplase en ellos conforme a la fe que tienen en su alma. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Amén.